Hola, soy Ricardo Moya y esto es El Sentido de la Birra, pero tú eso ya lo sabes y te vengo a pedir que nos eches una manita a seguir existiendo por los tiempos de los tiempos. No es a través de un micromecenazgo ni de donaciones, es a través de suscribirte a Podimo, que es la plataforma de podcast a través de la cual nosotros publicamos en formato audio las entrevistas. Básicamente es el Netflix de los podcasts, ¿vale? Tienes de todo, desde cosas sobre misterios, crímenes, historia, ciencia, política, una barbaridad de podcasts y además una colección de audiolibros que no te la acabas. Pero además de todo eso, El Sentido de la Birra se publica en Podimo una semana antes de lo que se publica en YouTube y sin anuncios. Solo tienes que suscribirte, tienes aquí abajo en la descripción un link o aquí arriba la tarjetita que te aparece, donde vas a tener una oferta especial de Podimo para poder probarlo y ver si te parece guay y si quieres seguir usándolo. Y dicho esto, disfruta la entrevista. Y bienvenidos al Sentido de la Birra, tu programa de cercanía. Esto va a ser el inicio, que lo sepas, del programa. Quizás es de los inicios más... no sé qué, esta voz es entre aterciopelada, sensual y un poco invitadora a la vida, ¿no? Invitadora a la birra. A la birra. Sí, siempre pensé que algún momento me gustaría tener un programa de radio para hablar así. Buenas noches, están ustedes con Crepus. Deberías como en plan de estos de por la noche que va poniéndote discos malditos y contándote historias a las 4 de la mañana, ¿o lo ves más de así de mañaneo? Yo soy una persona muy solar, me gusta mucho aprovechar la luz, pero el otro día vi una peli que me gustó muchísimo, que es la primera peli que dirigió Clint Eastwood. Y que no sé si os suena, aquí se tradujo como algo, un grito en la oscuridad o algo así, y habla de un él hace de uno de la radio, ¿cómo se llama? Uno que habla de la radio, un locutor. Un locutor. Sí. O sea, un locutor pues está por la noche, pone sus canciones de jazz, además están allá en Monterrey, en California, y sale el festival de jazz. No sé, me gustó mucho y me apetecía tener un programa de radio por la noche. ¿Cómo se llamaba la peli? Es que se tradujo aquí como un grito en la oscuridad. La peli en inglés es Play Another Misty, algo así. Vale. La primera dirigida por Clint Eastwood. Y es un locutor nocturno que dije, joder, quiero ser eso. Es que llama mucho esa figura, ¿no? Como de... Eres una especie de persona que vive a los márgenes de las normas de la sociedad. Todo el mundo está durmiendo, pero tú y yo, oyente, estamos aquí. Sí. Aguantando. Porque sobre todo el conectar con esa gente que no puede dormir, de decir, venga, vamos a poner esa canción que estabas esperando para tú, que no duermes, va para ahí. Es como ir lanzando unas flechas que no sabes dónde van a caer. Sí, tiene un punto también de náufrago, de una persona que está en la soledad, pero va tirando como cosas para quien también esté, ¿no? Como un náufrago que se comunica con otros náufragos. Yo recuerdo cuando era chiquitín y los veranos estar con los Wallman, escuchando la radio, y escuchaba el hablar por hablar y la gente pues, que estaba ahí con sus problemas. Eran cosas muy tétricas, pero bueno. Escuchaba el larguero también y eso que no me gustaba tanto el fútbol, pero había algo de la radio por la noche que me llamaba, me quedaba hasta las 3. Bueno, yo creo que esto es un poco lo que está teniendo, el éxito que están teniendo el podcast ahora mismo, que es que a la gente le gusta escuchar voces a propósito, ¿no? Cuando es sin que tú quieras, es una movida, ¿no? Se llama esquizofrenia, pero cuando tú lo eliges se llama podcast. Sí, es como radio 2.0, ¿no? Exacto, radio cuando tú quieras. Sí, como Netflix, ¿no? Claro. Me voy a poner Los Simpson, pero va a ser cuando yo quiera. No va a ser a las 2 de la tarde, no. Mira, oye, ¿qué tal Los Simpson a las 6 de la tarde? Pues vamos. Wow. Pero tú qué esto está claro cuál es la ventaja, ¿no? Que poder ver lo que tú quieras, escuchar lo que tú quieras, cuando tú quieras. Pero hay desventajas en que podamos acceder a todo el amplio universo de música, películas, etcétera, en el momento en que yo siempre he pensado que las plataformas son un arma de doble filo, porque vamos a pensar en un Spotify o tienes toda la capacidad de escuchar cualquier canción que te imagines, de Tchaikovsky, de los conciertos de Brandenburgo, todo. Pero sin embargo estamos en un momento en el que se escucha más la misma música que nunca. Hay una globalización en la música brutal.
Eso sí que es verdad, es muy loco. Y sin eso. embargo dices, oye, ¿por qué ahora que todo el mundo puede escuchar cualquier cosa y sin embargo todo el mundo escucha la misma cosa? Entonces la pregunta es, ¿realmente las plataformas hacen que la gente sea más sabia musicalmente? Y ahora vamos con el cine, por ejemplo. Ujú. Entonces, no lo sé. O sea, podría serlo, pero sin embargo no. Hay algo ahí que está fallando. Tampoco quiero poner en un plan elitista, de decir, ay, pues tendría la gente que escuchar. No, la gente escucha lo que quiere y me parece genial. Pero sin embargo, no es así según las estadísticas. Total, y además yo tengo el recuerdo de haber viajado de pequeño con mis padres o algo así, y a cada lugar donde ibas, parte del que te ibas a otro sitio era que sonaban otras cosas. Que tú entrabas en un bar y sonaba otro tipo de música, que tú entrabas, ¿sabes? Como que había este rollo, te ibas a Cuba y sonaban otras movidas que no. Y luego, años después, siguiendo viajando por mi cuenta, yo me acuerdo de la época del Shape of You de Ed Sheeran. Yo estaba haciendo un viaje por varios países y en todos los putos lados era Shape of You de Ed Sheeran. Da igual en qué sitio estuvieras. Sí. Esa era la canción, ¿no? Como que claro, monopoliza un poco esta movida. Sí, a mí me pasó también lo mismo en un viaje en Sri Lanka, bueno, no sé cómo es, Sri Lanka. Sí. Y estaba pues así en un sitio como muy exótico, de repente, pues una piscina así y tal, y de repente la misma música que ponen en el gimnasio, las mismas canciones. Y dices, sí, o sea, la globalización es eso, es estar en la otra punta del mundo y escuchar eso. Y con el cine o con las plataformas así tipo Netflix, pues no sé muy bien cómo debe ser. Ellos te ponen como un ranking, yo no sé si me lo creo, ese ranking que te ponen de las películas más vistas hoy y tal. Igual es para ti solo el ranking. No lo sé, pero no sé, es curioso. Es curioso este momento de poder ver lo que tú quieras cuando quieras. Y sí, a ver, es chulo. Pero he hecho un poco de menos cuando ponían o sea, yo soy más viejo que un castillo ya, pero cuando ponían Alucine en la 2 y ponían las películas de miedo, esas que daban allá y no sé, me acuerdo de ver ahí unas... Y no sé, y si un día pues tocaba esta peli la veías. Y ese punto de domingo, resaca, son las 4 de la tarde y voy a ver lo que me pongan... sea lo que fuere, también está muy bien. Pues eso también te llevaba a ver, igual que lo que ponían en el cine de tu pueblo, por ejemplo. Yo estaba en un pueblo ciudad, cerca de Valencia, y habían 2 pelis. Y luego sí, porque a la ciudad y habían 7, pero ya está. Entonces tienes que elegir entre esas opciones. Y a veces eso te hacía ver cosas que no habrías visto jamás y que de repente era hostia. Así que viste así... No sé, pues mi padre me llevó a ver muy pequeño, demasiado pequeño quizás, La vida es bella. Oh... Pero claro, yo jamás habría ido, ¿sabes? Si hubieran habido más opciones, habríamos ido a ver otra cosa, pero fue en plan de, uy, vamos a ver esto que va de un padre con su hijo, ¿no? Debe de ser una historia... Pero es muy pequeño, igual muy pequeño. Demasiado pequeño. Sí, no, salí con una... Yo no sabía todavía lo que eran los nazis, ni... No sabía nada, tío. Salí cuando la pusieron en el cine, no sé qué año. ¿Podéis buscar qué año, Víctor, qué año salió La vida? 97. Pues eso, yo soy de 89. Claro, tú fuiste allá y te imaginabas ahí una película de belleza total. Bueno, y el principio es súper bonito y muy divertido, entonces era una comedia. O sea, sí. Mi padre yo creo que los primeros 20 minutos de peli es un plan de cómo he acertado de película como padre, ¿sabes? Y luego pasa toda... Pero bueno, también fue bonito tener eso y tener que hablar luego mucho con un niño de 7 años de qué cojones acaba de pasar. Bueno, mejor con esta que no que se equivocara y te meter un cine X. Claro, también. Y de repente decir... Bueno, esto... Aquí ya. Sí, ¿tú ¿te suena alguna película que consideres que has visto antes de tiempo? Yo, por ejemplo, me acuerdo de una tarde. Yo, sobre todo, iba al cine Pisa, en Cornellá, y antes había la cosa de que tú podías ver 2 pelis seguidas. Uh-huh. Yo no sé si como sesión doble de esta, ¿no? O igual lo hacíamos que nos salíamos por otra cosa y veíamos... Bueno, la cuestión es que vi... no era algo del cine, se podía hacer, pero no era... No lo sé, o igual sí que se podía, pero ahora no sé si... Si no preguntas si se puede, se puede. Se cerró, ese cine ya no existe. Por culpa de gente que salía de la... Bueno, pues me acuerdo de una sesión que fui a ver 2 de mis pelis que ahora mismo son de mis pelis favoritas. En una misma tarde fui con mi tío, mis primos, y vimos Laberinto. Hostias. La película de David Bowie. Sí, totalmente. Y Golpe la pequeña China. Hostia, de John Carpenter. Sí. Y yo siempre lo pensé, dije, ¿realmente esa tarde vi esas 2 pelis? Pues ¿qué año sería? ¿El 80 y algo? ¿85, 86, 87? No lo sé.
Y sí, una tarde vi esa y ahora mismo podría decir que son dos de Y me mis cambió pelis. la puta vida esa tarde. Y yo me quedé alucinado. Y llegué a casa así con la cara de velocidad que no se me ha quitado desde entonces. Claro, es que y además hay ciertas pelis que en ciertas edades es que te pueden cambiar un montón de cómo piensas sobre cosas, de cómo ves cosas, etc. Y la música también, esa es la cuestión, ¿no? ¿Tú recuerdas el primer disco que digas, o de los primeros discos que dijeras, ok, cambió todo lo que me gustaba o lo que, no sé, algo que te haya generado un cambio? Pues, por ejemplo, en casa, bueno, mi padre toca la guitarra y tocaba en un grupo de rock y eso siempre ha habido mucha música. Y mis padres les gustaba mucho, pues, Supertramp, Genesis, Dire Straits, siempre ha habido música en casa. Entonces, era como algo habitual. Pero sí que me acuerdo que hay un momento en el que tú pues, te gusta esa música. Entonces yo me acuerdo de estar escuchando Pink Floyd, el de Dark Side of the Moon, y decir, ¡ay, qué chulo! Pero cuando te haces adolescente, tienes que, de alguna manera, negarlo de tus padres y buscas un lenguaje diferente. Totalmente. Es un poco lo que está pasando con el trap, ¿no? Es un lenguaje totalmente distinto. Pero bueno, vamos a esto. Yo en ese momento me cogió el bacalao. Aquí había un movimiento que era como la segunda parte de la música máquina, porque la máquina, pues podríamos decir que empezó en Valencia, pero se desarrolla en Barcelona. ¿Con el Nitsa y estas cosas, dices? ¿O? No, hablo de antes. Antes del Nitsa. Bueno, ya se van cruzando, pero estoy hablando de Chasis, Bonaeri, Scorpia, todos son sitios de los voltants de Barcelona. Sí. Y a mí me cogió pues, en la época, pues, con 16 años, 17, y empecé a ir a esos sitios. Esa música para mí fue una revolución. Yo acostumbrado a Genesis, a Dire Straits y Pink Floyd, para mí esa música me hizo que tuviera mi lenguaje. Y era una manera de martirizar a mi padre en casa también. Que siempre viene bien. Pero esa era mi manera de expresarme y de decir, mira, esta es la música mía. Yo soy esto. Y para un adolescente, que es muy importante negar lo que le viene de raíz para sentirse pues, que es una época, porque muy poca gente... O sea, si tu padre te pone una cinta, vas a decir que te gusta esa cinta, ¿no? Luego, con 18 años, igual sí. Afirmas, lo aceptas, pero de adolescente dices que no te gusta. Y mi madre me preguntaba si me gustaba el grupo de mi padre y yo decía que no. ¿Cómo iba a gustar el grupo de mi padre? Era imposible. Pero luego lo ves con los años y dices, pues sí que está muy bien. Entonces, para mí, la música que me creó y que me marcó de alguna manera fue esa. Me acuerdo de ir por primera vez a Bonaeri y ver ahí. Bueno, estaban en sitios muy peligrosos, porque en aquel momento estaban los skinheads y todos con sus alfas industrias, todo el mundo te miraba mal, todo el mundo rapado. Entonces ibas a los parkings y sacaban las pistolas. O sea, era un momento bastante... ¿Pistolas? Sí. Y todo el mundo quería chantar y robarte y eso. Era una mezcla entre la música máquina y el peligro ahí constante. Y claro, yo era chiquitín y me veía eso, joder. Pensaba que estaba en Golpe la Pequeña China. Claro, o sea, tu entorno ha sido más de zona de extrarradio de Barcelona, ¿no? De moverte cuando estaba este movimiento musical y urbano, se movía sobre todo fuera de la ciudad, en las ciudades aledañas y todo este rollo. Sí, había un sitio que se llama Orbital, que estaba en Badalona, y luego pues, sus Chasis, Bonaeri siempre estaban como alrededor. Luego ya al final me pasé a la música alternativa ya. Cuando empecé ahí ya pues, un poco más mayor, ya me fui a Poblenou y iba pues al Celeste, a la Saco y al Señor Lobo. Y ahí pues ponían ya la música, era mucho más happy, ¿no? Pues podías escuchar Rammstein y todo eso. ¿Cuándo empiezas tú a querer hacer música o hacer canciones? Yo he hecho música siempre. Y siempre quiero decir que yo cuando iba al instituto usaba unos programas que funcionaban en MS2. Que no sé si os acordáis. Con discos estos grandes, cuadrados. Sí, más o menos. Entonces eran trackers que se llamaban. Entonces había una cosa que era muy bonita, que era que compartíamos samples de 8 bits. Entonces nos mandábamos unos disquetes entre los que creábamos trackers y compartíamos bombos, compartíamos un bajo. Entonces tú podías ahí ponerlo en el tracker. El tracker era una cosa bastante rudimentaria, que era una pista de 64 números que iba bajando de arriba abajo. Entonces yo hacía música máquina así cuando era jovencico con eso. O sea, pillas un bombo, lo ponías en repetición y lo podías a lo mejor modular un poco para que sonara diferente o cambiarle el ritmo, etcétera, en donde tú quisieras que fuera. Claro, pero también lo podías hacer con un piano. O sea, cogías ahí, ponías una tecla aquí y yo me curraba unas canciones brutales ahí haciendo así. Digo, joder.
En 8 bits. En 8 bits, sí. O sea, todo como música de videojuegos. Un poco mejor, porque el sample de 8 bits suena guay. Y luego ya pasó a 16 y luego ya pues entramos en Windows. Y ya fuimos ahí como mejorando y todo. Pero siempre había estado haciendo música. Desde que los ordenadores hubieron programas de música, estuve yo ahí haciendo cosas. ¿Y el tema de empezar a mezclar, a hacer música con hacer letras? Eso vino más tarde. Porque al principio era solo base, luego tenía un micro podridísimo en casa que empezamos ahí a jugar con él. Y luego ya pues montamos Tarántula, ya mucho más tarde, yo iba a la universidad. Y bueno, eso fue la escuela de aprendizaje de conciertos y de todo. ¿Cómo el tema de elegir entrar en filosofía en la universidad? ¿Cómo se te da? ¿Tuviste un buen profe o una buena profe de filosofía en el instituto? Okay. No, entré de rebote a filosofía, porque yo no era mi intención hacerla. Yo quería, o sea, fíjate, yo estaba un poco perdido, no sé. Yo quería hacer publicidad o algo así, no sé por qué quería hacer eso. Y dije, venga, pues hago filosofía y luego me paso en el segundo ciclo. ¿Qué pasó? Que en el primer año me quedé ahí encantadísimo. ¿Te gustó? Me gustó tanto que ya no quise saber nada más de publicidad ni de otra cosa. ¿Qué es lo que te atrapó? Me atrapó todo. O sea, las lecturas. Y luego al final, como todo, pues es coincidir con unos profesores que te hagan amar las cosas. Porque te das cuenta de que las asignaturas que parecen más aburridas, con un buen profesor hacen que sean apasionantes. Y eso no solamente en la universidad, pasa en una escuela, por ejemplo, o pasa en muchas cosas, o sea, con amigos también, que te puede no entrar un grupo, pero de repente, pues si tienes un amigo que te lo vende de una manera apasionada, te acaba gustando. Totalmente. Y si ya es una persona que te gusta, ya no te digo más. Pero se te jode ese disco para toda la vida si la cosa acaba mal. Si acaba bien, pues bien. Entonces acabé ahí en filosofía y bueno, pues ese momento ahí de joven, que eres así, pues te empiezas a leer cosas y te llaman y sí, y me gustó mucho. A mí me encantaba pues la filosofía medieval, me encantaba San Agustín, me encantaba la tragedia griega y todo eso. ¿Cuánto crees que te jode la vida la filosofía? La filosofía, como muchas cosas, te la joden cuando tú te la tomas demasiado en serio. ¿Hasta qué punto puedes tú estar rayándote con las cosas y puedes seguir hacia adelante, ¿no? Yo creo que como todo, pero no es la filosofía. ¿Hasta qué punto te puede joder la vida ser del Real Madrid? Claro, sí, o ser del Barça, o ser del Español. Da igual, pero quiero decir que ¿hasta qué punto te puede joder la vida algo? Pues hasta el punto que tú quieras. Pero puede ser que te la jodas. ¿Pero tú crees que, o sea, notas mucho la diferencia que puede tener tu vida al haberte dedicado a eso un tiempo, a pensar en esto, a leer y o sea, la persona que eres? ¿Cuánto tiene que ver con eso? Muchísimo, porque la filosofía es una carrera que, vale, estudiar una carrera no te hace ser sabio y mucho más una carrera como filosofía, que yo creo que simplemente te hace una introducción. Luego tú ya te especializas en lo que quieras. Pero sí que es verdad que te deja un pozo. Un pozo que te permite enfocar las cosas de una manera pues mucho más... Coger una distancia, sobre todo con las maneras de pensar. Y eso está muy bien y es muy recomendable. Una envidia que me da, que veía mucha gente en la carrera, era ver a gente mayor estudiando filosofía. Gente que ya se había jubilado y decía, pues mira, me voy a apuntar a filosofía porque es lo que siempre he querido. Entonces lo hacían de una manera totalmente apasionada. Iban ahí leyendo sus libros y dije, joder, es que esta carrera es brutal para eso. Y tu mierda, la he pillado yo con 18 años y podía haberla pillado con 70. Totalmente. Joder, tío. O sea, la pillé con 18 años, me estaba jodiendo la vida y tenía que haberlo hecho así. Y cuando te pillas y te metes en filosofía, ¿en casa todo guay? O sea, como es algo que mola la idea, ¿o? Sí, porque mis padres, por ejemplo, no pudieron estudiar porque tuvieron que ponerse a trabajar desde muy jóvenes. Entonces, en mi generación había una cosa de que querían que estudiáramos una carrera, pero no sabían cuál. Ni sabían hasta qué punto. Yo creo que tampoco eran conscientes de que filosofía tenía tan pocas salidas. Entonces, para ellos les hacía mucha ilusión que yo estudiara filosofía, pero sobre todo que yo estaba contento. Para ellos, ya el hecho de que yo estudié una carrera ya era un logro.
y ya que la terminara y que tal, pues muchísimo más. Luego ya les dije que, mira, las salidas son estas. Profesor y no quiero hacer el CAP. Digo, ok, pues no te queda nada. Y entonces... Entonces, pues me metí a currar pues, en una empresa de digitalización. Tú has currado un montón de cosas, ¿no? Me consta. Que Sí. tú eres de mi escuela, de haber trabajado más curros que Homer Simpson, que digo yo. Yo he currado muchísimas cosas, sí. He currado en fábricas, he currado de acomodador en la Fórmula 1, he currado haciendo encuestas. Eso de, buenos días, el titular de la línea. Esto también a mí me ha pasado haciendo cuentas sobre radio. ¿Qué radio escucha usted? He currado en el 1004 de Telefónica, averías. Además, en un edificio que había en Glorias. Hostia, claro. Y sí, estaba ahí atendiendo llamadas. Sí, donde está atento y estas cosas. Justamente. Joder, claro. Y pues sí, de muchas cosas estaba ahí. Y luego ya, pues al final, después de hacer la carrera y eso, pues estuve donde más estuve, pues una oficina, que podían ser cosas muy interesantes, como digitalizar en Girona, en el archivo, y estar pues con unos... Yo cogí el microfilm, el final del microfilm, que es eso que sale de las películas de espías. Sí, exacto. O cuando tú ves una peli de los 90, cuando se va a investigar a la biblioteca, que hay una cosa muy rara, que coge así como exacto, sí, la hemeroteca, ¿no? Sí, y que gira con una rueda así, hay una cosa así. Yo hacía eso. Wow, claro. Es que nunca, yo creo que eso lo entienden 20 personas. Sí. El resto de gente dicen, ¿qué cojones es esta máquina? Entonces, para hacer eso, pues tú ibas a... Normalmente en el archivo te guardaba en el cuarto de las escobas. ¿Por qué? Porque era pequeño y porque necesitabas mucha oscuridad. Te ponen unas luces y te tiras 8 horas con un libro haciendo así, pim, subiendo una prensa, pam, foto. Baja la prensa, le das la vuelta, otra vez. 8 horas así. ¿Y que en ese tiempo hacías algo más? O sea, como para distraerte. Escuchaba Radio 3 y bueno, a veces leía lo que ponía. Me han dado muchas ideas para hacer cosas. Canciones, por ejemplo, en ese momento, sí. Dime una canción que te haya salido de ahí. Suena brillante, por ejemplo. Vale. Yo estaba digitalizando unas partituras de Chueca. Que Chueca, aparte de ser un barrio de Madrid, es un compositor. Y no estaba ahí con la partitura, tal, y de repente pues ponía un momento, suena brillante, que sería una especie como de allegro non troppo. Y bueno, eso me llamó ahí la atención y dije, venga, pues suena brillante. Hostia, claro, pero es que en estos, yo pienso también los curros, cuando son mecánicos y tal, es una oportunidad para pensar en cosas. Y para darle vuelta a cosas y para tal y cual. Y me imagino que ahí si te viene, suena brillante, empiezas con una melodía en la cabeza. O algo, un germen, ¿no? Que empieza a aparecer y y son horas de estar ahí haciendo esto. Claro, tú piensas que yo estaba 8 horas así y de repente llego a casa y era como una cascada que caía todo, ¿no? Estaba ahí conteniendo, llego a casa y al ordenador. Sí, ibas ahí, enchufabas todo, Y a tope, sí. Y esa era la manera. Sí, ¿cuánto rato podrías estar o sea, ¿cuánto rato podría durar una sesión de ponerte a hacer cosas? Bueno, pues yo curraba de 7 a 3 y llegaba a casa, comía y me ponía pues igual 4 horas a hacer música. ¿Y esto era ya con Tarántula? Sí. Sí, a partir. Con Tarántula existiendo. Sí. ¿Y cómo conformas Tarántula? ¿Cómo se junta esto? Pues Tarántula la montamos al principio Dan y yo. Era un momento en el que Dani llevaba los locales de ensayo de Sant Joan d'Espí y bueno, yo iba a leer, porque tenía que hacer muchas lecturas de filosofía. Entonces, cuando terminaba de leer la biblioteca, me acuerdo un momento que estaba leyendo a Husserl, La crítica de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental. Libro muy denso. Suena ligerito, la verdad. Ya lo sería en alemán, pero ya la traducción era de escándalo. Eso de leer 4 veces un párrafo y decir, vale, no sé qué ¿Dónde estoy? Sí. Pero nada, luego pues me tomaba unas birras y quedaba con Dani y empezamos un proyecto. Y luego a ese proyecto se fue uniendo gente y sobre todo Vicente, que Vicente pues era un grupo que teníamos, bueno, que él tenía Joder a Raun, que siempre lo habíamos venerado. Y es más mayor que nosotros, tenía 10 años más, pero bueno, se unió y montamos Tarántula los 3. Y bueno, era un grupo muy extraño porque parecía que no pegábamos en nada, porque Vicente, pues una persona que no escucha, bueno, yo creo que sigue sin escuchar música que no sea de los años 50, es un rockabilly de clásico, o sea, que ya la música de los 60 le parece moderna.
Y bueno, no, Stray Cats también le gustaban, sí, podía ser más un poco punk también. Pero, y nosotros, que también éramos un poco diferentes todos, y salimos pues a la escena indie, pues de indie porque no había otra cosa, ¿no? Yo no sabía ni lo que era el indie, yo no había escuchado nada. Y de repente nos metemos allá, yo no sabía nada y bueno, fue la manera de salir a la superficie. ¿Ahora sabes lo que es el indie? El indie, vamos a explicarlo bien, es una palabra equívoca. Porque el indie lo puedes... tiene dos referencias, una musical y una más social. Como social, hace referencia... haría referencia pues, a música independiente. Vale, o sea, como más, digamos, a nivel de industria o a nivel comercial. Sí, cosa que se equivoca porque muchos grupos indies ya no son indies, ¿no? Y luego la musical es la que al cabo del tiempo han cogido las bandas que eran indies y hacían ese tipo de música, que tampoco tiene que ver porque ya no son... Entonces, yo creo que es un término muy equívoco. Aquí en España pues sí que hay un poco de grupos que igual pueden tener una cosa indie, ¿no? O festivales que se relacionan con esa música. Pero en mi caso, por ejemplo, que si me han puesto indie, yo creo que es también una... ¿Cómo se dice? Un collage. ¿Cómo se llama? Un cajón desastre. Es un cajón donde metes muchos estilos. Cuando no es heavy, no es rap, no es punk y no es una chirigota, por ejemplo. Y no es pop al uso. Eso y tal. es. Sí. Entonces ahí está el indie. Es un cajón. Es un cajón que puedes meter a Hydrogenés, puedes meter a... no sé, a Sidoní, y a Vetusta Morla, y a Los Ganglios, y a mí, claro. Y grupos que no tienen nada que ver son indies. Ok. Pero dentro del indie hay subcategorías o ¿qué pasa ahí? Es que yo no sé si la palabra indie es buena. Yo hablaría de pop, rock y... De como los básicos. Sí, creo que eso es más fácil. ¿Y a qué hacen referencia las nomenclaturas? Porque yo a veces veo como que algo se le puede llamar rock porque usa una guitarra eléctrica. Pero no porque use la escala pentatónica y vaya ¿sabes? Al ritmo de rock and roll, etc. O sea, como que es al final lo que determina que un estilo sea un estilo. Buah, pues ahí me pillas. Porque si tú puedes escuchar una balada de un grupo punk y es en plan, ¿es esta balada punk? Una balada punk. Yo nunca he visto... Pero sí, puede haber una balada punk. Sí, ¿no? Los Strokes pueden hacer baladas punk sin ser punks ni ser baladas. O King Krul hace como... Para mí es post-punk, pero, ¿sabes? Es como... hay cosas que es difícil para mí de meterlo. Yo creo que al final una cosa muy... que hacen mucho los músicos es no quererse etiquetar en cosas. Porque al final tú no quieres etiquetar. Yo me acuerdo siempre cuando me montaba en un taxi y el taxista me veía con los instrumentos. Y me decía, hombre, ¿eres músico? Y digo, sí. Y dice, ¿qué estilo haces? Y yo al principio decía, bueno, pues es música electrónica con pop, pero rock, pero luego también un poco de punk. Entonces el taxista, cuando ya llevaba ya como un rato hablando, yo lo veía que estaba ya como pensando otra cosa. Digo, ¿qué coño le estoy contando? Claro. Y ya al final, pues, bueno, ¿qué haces? Y digo, mira, hago pop. Vale, y ya. O pop rock. Y es una cosa que ya queda bien, ya sabes lo que hay y no tienes que dar la monserga a nadie que no le interesa. No es como decir, oye, ¿de qué equipo eres? Mira, soy del Barça. Ok, no. Lo de qué música haces para que les digas que eres rapero o heavy o no para que le cuentes una monserga. Claro que larguísima. Es toda tu parte de construcción de qué es realmente el estilo, claro. Sí, además cuando haces, si lo que haces es música bailable, ¿no? Y que parte de la intención de la creación de la música es que se baile con ella, ya tiras hacia el pop un poco, ¿no? Como que el pop tiene esta característica. Yo creo que el pop es una palabra muy buena. Aparte del nombre pop, que es así bonita, que en catalán significa pulpo, y que... y dance también es guay. Música, aquí sería como música de baile, pero queda un poco ya como de un poco como en los 70, ¿no? Sí, de bola de espejos y tal, ¿no? Tú dices... Pero claro, danza tampoco, porque te imaginas danza contemporánea. Pero es una mezcla entre pop dance, danza... pop bailable. Pop bailable está bien. Es como es el pop que puedes bailar.
Sí, aunque imagino como un señor mayor con vestido como de para ir al gimnasio, ¿no? Con unas muñequeras, así que haces pop bailable. Okay. Sí, pues, joder, pues ni tan mal, tío. O sea, como espíritu guía, ese señor de un estilo me parece guay. O sea, como tengamos en cuenta ese señor cuando hagamos canciones. Siempre. Y pam. Hasta ese señor que puede bailar en su clase de esto, no sé cómo se llama esto, de fitness, dance, aeróbic, joder. Con las rodilleras y así, y con un traje muy ceñido, ¿no? Y fluorescente también. Es esto, porque tú piensas, hacer música para una clase de aeróbic puede ser un buen ejercicio, ¿no? De pensar, ¿qué canción haría yo para una clase de aeróbic? Pues yo creo que haría el disco que acabo de sacar ahora. Sí, lo sacamos, ya que me ha parecido una entrada perfecta para sacar el disco, o sea, fantástico. Solamente hemos tenido que hacer una introducción de 1 hora. Vamos a anunciarlo además como el mejor disco para hacer aeróbic, quizás que haya salido este año. Ese señor imaginario del que estamos hablando estaría muy contento. Bueno, lo voy a enseñar yo primero aquí para que se vea en grande, Trovador Tecno. Que además la portada, cuéntame, porque hemos hablado un poco antes de que... Estoy aprendiendo a elegir las apps de audio adecuadas. ¿Qué te ha pasado? ¿Te ha salido ahí...? Hay gente, son cacofonías que van hay espíritus en este bar de gente que murió hace tiempo eligiendo apps. Eso es. Y hablan. Hablan, sí. Hay que tener en cuenta las cacofonías que puedan surgir en los programas. Nunca ha salido nada así aquí. No, la verdad que no. Esto como es la primera vez que tenemos una aparición de este nivel. Así pues que, y yo estoy aquí aguantando Quiero que me hables de cómo es esto. Porque yo he ido viendo tus portadas y no sueles trabajar con la misma gente para cada portada, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, ya llevo unos años ya que estoy trabajando con Satanta. Vale, bueno, lo dejo ahí aquí en medio. Es un estudio de aquí de Barcelona. Sergio Ibáñez. Buenísimos. Ellos, por ejemplo, hacen la maquetación de los libros de Blacky Books. Ajá. Y bueno, en este caso yo les pasé el disco a Sergio y Sergio tuvo la idea maravillosa de este señor. Uh-huh. Toda esta cosa un poco que remitía a la música de los años 90 y le encargamos a Cristóbal Fortúnez, ilustrador muy bueno, que hiciera esto y también las imágenes de rave que hay aquí, que hay como unos... Hostias, a ver, pero ponla por ahí para que se... Sí, que hay como unos bichos ahí. Wow. Bailando. Hay un logo así del Trovador Tecno. Hostia, es brutal esto, ¿verdad? Déjamelo. Es como una rave así un poco parecida a la de la cantina de Star Wars. Sí, ¿no? Tiene un punto como de diferentes, de universos distintos, ¿no? También me viene un poco Rick and Morty también a la cabeza, ¿no? De cosas así como... Sí, hay un Quijote allá a la izquierda. Sí. Que tiene el punto castellano así de... Vamos a ponerla ahí. Sí, mira, aquí podéis ver al Quijote. Y bueno, sí, tiene ese punto del disco, de baile, de... Pero a ver si lo podemos poner así como en double... Oh, yeah. ¿Se aguantará? Seguramente sí. Yo creo que... O seguramente no. Ahora sí. Joder, tenemos ahí todo cubiertísimo. Y entonces, la estética, ¿en qué momento? Cuando aparece... Tienes el disco ya hecho y tal y quieres hacer como la portada es un poco la cara del espejo, del alma del disco, de lo que sea. ¿Cómo es el proceso? ¿Tú empiezas, primero propones el disco así a saco y que te propongan algo de cero? ¿Ya tienes una idea más o menos del estilo que quieres? ¿Cómo vas? Yo recomendaría a oyentes que están empezando proyectos musicales, es importante que la portada no se tome al final, sino que la portada sea una cosa que se retroalimente con la música. Entonces, cuando la idea del disco surge es cuando normalmente tienes ya 3 canciones, 2, 4 que van en una línea o sabes qué vas a hacer. Ahí es cuando tienes que empezar a pensar en la portada y a hablar con la gente, porque luego hacer las cosas a trompicones al final, rápido, o tener un disco masterizado y esperar que te mande la portada, es todo muy molesto. Y tampoco gusta pues, a gente que quiera tener una idea y tener que desarrollarla en poco tiempo. Entonces, yo creo que es muy importante, y al menos para mí me lo parece, que la portada pues, tenga una cosa que incluso cuando estábamos haciendo las canciones ya iban habiendo pues, elementos de la portada y que te hace una retroalimentación entre la música y el diseño,
que es al final lo que tiene que ser un todo, un conjunto. Total, y esto te lo he visto en varias portadas, por ejemplo, en la de Nuevos Misterios. Están representadas un montón de cosas, tanto de los títulos de las canciones como de palabras que dices o frases que dices en las canciones que son importantes y tal, y acaban creando como una amalgama de que representa todo el disco, ¿no? Sí, esa por ejemplo la hizo Gerard Armengol, que es músico, gran amán, pero luego también ilustrador y muy bueno. Y sí, ahí estuvimos ahí como buscando ahí. La nuez, los perros, claro, el corazón. La reina, las serpientes, sí. Sí, ahí queríamos que estuvieran todos los elementos. Y pues sí, es que también creo que en eso es como hacer partícipe a otro arte del arte que estás creando, que eso también es importante, porque también lo que dices tú, si a ti una partitura con una frase te puede inspirar a otra idea de una canción, seguramente también una película, una escena de una peli, una serie, yo qué sé, un cuadro que vas a ver, todo eso te trae ideas que al final se pueden acabar convirtiendo en canciones. Totalmente, y sobre todo porque, vale, no es una ópera, ¿no? En el que hay una gente bailando y cantando a la vez, ni es... Pero sí que es verdad que al final un disco pues, puede ser un conjunto de artes, sobre todo pues, cuando hay un videoclip, ¿no? Entonces tienes ya una parte musical, una parte visual y otra parte más de vídeo. O sea, al final es un conjunto de cosas, no solamente música. Y luego ya pues, te hacen unas fotos y ya lo tienes todo, ¿no? O sea, tienes todo un proyecto global en el que tienes que dar una imagen X o Y y tú te puedes mostrar como quieras, ¿no? Una persona seria, una persona cómica, un chalao, o una persona de fiar o una persona que no te fíes. Y al final todo rema hacia una dirección. Y empiezas por una portada y terminas pues, por una manera de ecualizar una voz, por ejemplo. Pero todo forma parte del conjunto que quieres expresar. Y todas, por ejemplo, todas las canciones que conforman el disco es lo que te hace llegar a pensar, o a partir de ciertas canciones empiezas a pensar en el concepto de trovador tecno como algo que te gusta, porque también suena un poco a seudónimo o a crearte una especie de alter ego que es un vengador o una movida así. Pero a partir de qué momento sale este concepto y cómo cuando sale el concepto modifica el resto de canciones que van a hacer el disco. Pues trovador tecno en verdad es una descripción que me puse pues antes de Yo Crepúsculo, incluso en mi Space, en el momento MySpace, que ya hablamos de ello como si fuera ya Napster, sí, o Altamira, sí. O Terra. Sí, joder. Pues MySpace, no sé, me puse como lo típico de definición y puse trovador tecno. Y lo he ido poniendo pues como definición siempre en redes sociales, sin desarrollarlo mucho. En Twitter pues lo tengo ahí, en Instagram también. Y con este disco que era tecno, bueno, es que al final no volvamos a los géneros otra vez. Sí, no. Pues estuve pensando cuál era el título y llegué a la conclusión de que mejor que trovador tecno, que es una palabra ya familiarizada con la gente que me sigue y darle una vuelta de tuerca. Entonces, a partir de ahí es como ves que como quieres hacer canciones que hagan justicia al nombre que le estás poniendo al disco, o como que porque si algo saliera que fuera, si algún tema veías que apuntara un poco fuera del género que estás marcando aquí como tecno y tal, ahí lo capas, lo modificas, lo dejas pasar. El disco en verdad está pensado, el trovador tecno hace referencia a la Edad Media, al mester de juglaría, mester de clerecía, obviamente, pero ese trovador de ahí en verdad es un trovador del futuro. Porque en el futuro va a haber un momento en que la electricidad se va a ir a Norris. Tú lo ves clarísimo. Sí. Y con la electricidad se da la Internet, Netflix y todas las plataformas se van fuera también. Y en ese momento, si tienes una Gibson Les Paul, olvídate de ella. Claro. Y... Bueno, si la puedes tocar, pero sin conectarla. Sí, pero que sonará, pues, eso. Sí, como unos hierros que los tocan. Exacto. Y bueno, o sea, los músicos o los que tenemos un aprendizaje o sabemos tocar algo, pues vamos a tener que ir con acordeones de pueblo en pueblo tocando canciones de Leiva o de Hombres G. Entonces, sí, me encanta la idea, tronco. O sea, como en carruajes, ¿no? En plan de sí. Os voy a contar la historia sí. de que... Sí, entonces vas ahí con el acordeón o una guitarra, entonces vas a contar la historia de la pandemia. Pues en el 2020 hubo una cosa, pues qué tal, y empezamos a hacer directos en Skype, y todo con el acordeón así, cantando, y entre medio pues tocas una canción, pues yo qué sé, de Rosalía. Claro, exactamente. Motomami, ¿no? Venga, tal, así, con el acordeón. Saoko
Saoko. Saoko, Con el papi, acordeón. Saoko Es y difícil. luego cuentas otra historia. Ahora os voy a contar cuando se fue la electricidad. Claro. Hombre, como oficio yo me lo veo. O sea, Es que yo no me veo otro que no sea ese. O sea, ¿qué es lo que puede aportar uno en una sociedad sin electricidad? ujú. No, joder, claro. Claro, quien es diseñador, ¿qué haces sin un ordenador? O un programador. O sea, o sea, es complicado. Dependemos muchísimo de la electricidad. Desde luego. Sí, además, no sé si yo me veo yendo de pueblo en pueblo, en bares, hablando con alguien en plan de, bueno, venid a escuchar lo que vamos a hablar aquí, esta persona y yo, sobre cómo vivió que se fuera la luz o claro, porque también es en plan, cuando pasa eso, alguien que sea muy conocido en unas tierras, en otras no lo conoce, Sí, nadie. y luego también tienes que contar que la gente en esa sociedad es muy salvaje. Y si no le gusta algo, te escupen o te matan. O te cortan la cabeza y sí, ya está. o que te matan con un palo. Claro. Si le has tocado la canción de Tan Tango que no les gusta, te dan con un palo en la cabeza. Hombre, claro, todos estos haters de Twitter sueltos por ahí sin lugar donde volcar su ira, serían bandas de gente que va decapitando y desmembrando a peña por la calle. Están esperando que venga el trovador tecno a tirarle piedras. Exactamente. Claro, entonces tener haters ahí es mucho peor. O sea, porque ya no es que te están desmoralizando y te escriben cosas y tal, sino directamente van y te arrancan la lengua y te cuelgan de un palo. De entrada, la vida real puede ser mucho peor. Uh-huh. Yo no digo que la vida digital sea mal, o sea, que obviamente afecta. Pero yo creo que en la real es donde realmente te hacen daño las cosas en el cuerpo. Sí, no, es como que quizás también es como que, habiendo creado este entorno digital, estamos dando salida a impulsos humanos que han sido destructivos de vidas durante mucho tiempo y ahora están quedando en... La gente escribe mierdas y se queda tranquilo. Pero antes, para quedarte tranquilo, tenías que igual matar a alguien a 2 caballos y hacer a los caballos correr hasta que lo disolvieran con una aspirina, ¿sabes? Sí, ir a la plaza del humilladero, tirar huevos podridos y aplaudir mientras se cometía justicia. O sea que cuando se quede la luz estamos jodidos. Estamos súper jodidos de entrada. O sea, como va a ser al segundo día de que no haya electricidad ni wifi, caos absoluto. Es un caos. Y tal como tenemos la sociedad montada ahora, pues tú imagínate que tienes un dinerín en el banco. Adeu, Andreu, y cualquier cosa. Claro, porque tenías números que estaban reflejados en unas cuentas que iban con ordenadores y que ahora ya no... Ni siquiera los billetes valen. Claro. Porque los billetes no son nada, es papel. Así que hay que hacer nuestra reserva de oro personal. Eso es lo principal. Y de arroz, que ya lo vimos en la pandemia. Hay que guardar arroz. Oro, arroz y papel del váter. Eso es lo que encontraba en la caja fuerte del último superviviente de la Tierra. En plan yo con lo del papel de váter flipé tan fuerte en plan de... Es como querer salvar un vestigio de civilización, en el hecho de decir, si nos quedamos sin nada, yo quiero aguantar el máximo tiempo posible sin lavarme con la mano y luego tener que ir a... Quiero ser el que más tiempo tarde en meterse la mano en el culo para lavárselo. Yo no entendía, la verdad. Porque sí que veía, por ejemplo, pues que garbanzos, lentejas, arroz, conservas, o sea, atún y cosas así que se gastaban. Todo el sentido. Pero a ver, que sí, que tiene sentido, que es importante, pero que viniera la escatología, que nos diera un golpe en la cara la escatología en ese momento, pues de repente te dices, ok, ahí estamos, sí, es importante, ahí está la caca que nos está afectando otra vez. Siempre. Tú además creo que tienes una atracción como yo por lo posapocalíptico, por lo que pasa, porque además me viene mucho a la cabeza, hablando de esto un poco, Calaveras Negras, que quizás de las canciones que más me molan tuyas, porque me gusta mucho cuando se genera una historia y me gustaría mucho saber de dónde viene o cómo viene la idea de esto. ¿Es por a través de una frase que te suena y empiezas y ahí tienes que construir toda la historia? ¿Es la idea en sí de este posapocalipsis con robots que están matando a la humanidad en una guerra? Calaveras Negras, en verdad, luego le cambié el título, pero se llamaba Terminator. Vale. Y hacía referencia al futuro de Terminator. Y yo me imaginaba pues que, claro, las imágenes que te ponen Terminator son imágenes pues son pues unos minutillos ahí con los robots disparando el láser, pero yo pensé en el día a día.
de los rebeldes, de los humanos, y que después de muchos años luchando contra robots, pues había un día que quería hacer una fiesta. Entonces montan la fiesta en un hangar, pero con tan mala suerte de que ese día que montan la fiesta, pues los robots los descubren y los atacan. Claro. Pero es el momento que dices, mira, pues había el chico, pues que yo qué sé, tendría 18 años, le mola una chica, que también el amor puede estar presente dentro de ese momento apocalíptico. Totalmente. Y dice, mira, me da igual, o sea, yo lo que quiero es darte un beso. Y es una canción romántica, que es lo bonito de la canción esta, yo creo, es el paisaje, ¿no? En lo que está envuelta, porque la canción romántica, pues sí, es la típica canción de amor, de que te voy a dar un beso. Lo bonito es, en verdad, está ambientada pues, en ese momento. Pero, ¿qué es lo primero que te viene? O sea, ¿la idea en sí mismo, el concepto de esto, o te viene como algo musical y algo que le empiezas a llevar a esto? O sea, ¿qué es? ¿Te acuerdas? Cada canción es diferente, porque en verdad, pues unas tienes la idea antes y en muchas, por ejemplo, tienes la idea por un lado y haces la canción musical por otra. Yo creo que se me da bien hacer bases sin pensar en lo que tiene que ser y luego ya pensar la idea. Por eso igual tengo 80.000 bases en casa sin cantar, porque no he encontrado la idea todavía. Pero a la que descubro cuál es la idea que le toca, tiene un punto místico un poco bestia, ¿no? Porque dices, esta canción tiene que ver de esto. No, igual va de otra cosa, pero no sé qué cosa es. Y esta, pues me imagino que dice lo mismo. La idea de Terminator la tenía porque me gustaba mucho. Era como coger ahí y decir, oye, venga, vamos a bailar. Y sobre todo me gustaba mucho que tuviera un ritmo así tipo Modern Love de David Bowie, ¿no? Que tuviera pam, 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 un poco el rock de los 80. Porque era otra vuelta de tuerca más, ¿no? Sí, se puede hacer una canción tipo Terminator, ¿no? Con metales. Pero me gustaba que fuera más orgánica. Entonces ya hace que la canción sea más loca todavía. ¿Te pasa que se te enquistan canciones que se en plan de, tío, tengo las 2 primeras estrofas y medio estribillo y no sé qué hacer con esto y eso dura meses o años? Sí. Yo llevo una canción cantándola desde hace años que no consigo sacarla a flote. ¿Sigues todavía? Y o sea, pero de vez en cuando te viene... La canto todo el rato. Todo el rato desde hace años. Sí. Y no consigues que salga. No. Y no sé todavía qué estilo tiene, si es rock, si es pop, si es bacalao. O sea, la vas cantando con diferentes formas en tu cabeza. Sí, todo el rato. ¿Tú solo sabes la métrica, la letra, un poco? Sí, y ya está. O sea, que sí que se enquistan. Pero, ¿qué pasa cuando... O sea, ¿te pasa con una que te pasa esto y luego se desenquista? Sí, alguna vez. ¿Y qué pasa una vez que se desenquista? Nunca va bien porque cuando una canción se te enquista tú tienes muchos deseos de que sea la canción que te gusta, ¿no? Eso ya decía Platón, en el plano de las ideas todo es bello y bueno, a la que lo pones en el mundo de la realidad todo se enquista y todo es diferente. Mientras más tiempo lleves con una canción en la cabeza y más tardes en llevarla al mundo de la realidad, menos te va a gustar. Porque más... yo hablo en mi experiencia, que seguro que hay gente que lo hace maravillosamente y mejor. En mi experiencia, pues no. No es así. Es, bueno, en tu cabeza todo funciona bien y en la realidad pues hay que respirar. Claro, la canción metafísica siempre es mejor. Gana. Todo metafísico es mejor siempre. Entonces, podrías hacer como un disco metafísico, que básicamente no hay. Claro. Imagínatelo. La canción se llama así. Vamos a presentar mi nuevo disco. Exacto. Pero que no puedo decir nada porque es que es tan perfecto dentro de mí. Me encantaría que lo escucharais, pero es que es maravilloso. Claro, no se puede. No se puede. Pero bueno, te voy a decir cómo se llama la primera canción y tú como intenta pensar a ver si llegamos al mismo punto. Sí. Nunca lo vamos a comprobar. Se llama Coches Blancos. Exacto. La primera canción es Coches Blancos. Sí. Piensa en ella. Piensa porque es brutal. Es que es tremendo. Es que es como si cogieras a Kanye West y lo mezclaras con Z Tangana y con Bob Dylan. Claro, y luego hay unos vientos, pero del todo no se sabe que son vientos. Son vientos, pero a la vez son sintetizadores. Claro. Pero son las dos cosas a la vez, pero no son ninguna. Y la letra es tremenda. La letra es la mejor letra. Es como es una mezcla entre Góngora y Quevedo. Quevedo y Bad Bunny. Pues sí, buenísima.
Joder. Pues qué guay, tío. Espero que algún día salga o salga en formato metafísico. Es que me molaría mucho que Ya ha alguien... salido, lo estamos presentando Ah, es ahora. verdad. Vale, perdona. Ya está. Lo siento. Ha salido, es hoy la presentación. Pues, joder, me la pensaré esta noche en casa. Sí, Vale. no, escucharlo en casa. Claro, me lo voy a pensar así un rato Es brutal. y ya te diré. Y bailas así en la oscuridad. ¿Cómo, cuando empiezas a hacer música con el primer disco, esto además he visto que lo publicaste, los dos primeros incluso, quizás con licencia Creative Commons en tu web para que la baje todo el mundo, que fuera gratis, etc. ¿Esto es por qué sale esta decisión o cómo lo...? Bueno, era un momento muy nuevo, con internet, con muchos cambios. Todavía no había ni YouTube. Y con dos amigos montamos un sello discográfico, Producciones Doradas, con Dani Magallón y Daniel Granados. Y la idea era crear una plataforma de autoedición en la que, bajo licencia de Creative Commons, pudiéramos usar las redes sociales como escaparate. Creíamos que la música tenía que estar gratis en internet y la subíamos, pero también cuando nadie nos conocía, pues era una manera muy buena de que la gente te conociera. Y bueno, ahora, por ejemplo, ya no tendría sentido con todo Spotify y todas las cosas, ¿no? O YouTubes y tal, ¿no? Pero bueno, en aquel momento que internet todavía estaba cogiendo cuál era su papel, pues fue bonito. Pues es que es muy bestia cómo ha cambiado o cómo cambió el mundo de internet en la música. Porque, por ejemplo, yo estaba pensando en la diferencia entre música y la lectura, los libros, por ejemplo. Sí. Es verdad que los libros mucha gente se ha acostumbrado a leer en digital, pero yo creo que hay una cosa ahí que a quien le gusta un libro de verdad le gusta tenerlo en las manos. Sin embargo, en la música, CDs ya no hay en los coches. Tocadiscos no tiene todo el mundo. Sí que tenemos algunos que nos encantan, pero no todo el mundo. Y sí que es verdad que todo el mundo tiene un móvil o algo que lo pueda reproducir. Entonces, la música en internet y las plataformas ha sido un triunfo o sea, está funcionando muy, muy bien. Y es como que ha pasado la industria de vender peras a vender melones. No tiene nada que ver. Totalmente. Entonces, sí que es verdad que se siguen haciendo músicos, o sea, se siguen haciendo conciertos, se hacen sincros para cosas, pero en verdad lo que es la venta de discos ha cambiado mucho. Se ha convertido en una cosa casi anecdótica dentro de la industria. Y yo creo que todo eso se ha formado en 10 años. O sea, desde que hasta la aparición de YouTube. ¿YouTube cuándo apareció? ¿En 2008 o así? 2002. ¿2002? YouTube. Pues... Pero empieza, o sea, aparece como... Es cuando se sube el primer vídeo, pero luego, evidentemente... 2002. Sí, vale. sí, Y luego hasta va que empieza creciendo. Sí. Y Spotify, pues mucho más tarde. O sea, que es una historia que es muy, muy reciente, con muchos cambios, porque antes, pues yo qué sé, tenías Fotolog y MySpace. Eso ya ni te acuerdas. O yo me acuerdo de estar descargando una canción en Napster hace... Total. La primera vez que tuve una... Sí, y bueno, ha cambiado todo mucho. Yo creo que todavía va a cambiar mucho más, porque todavía se está ahí, hay que ver hacia dónde se posicionan las cosas. Total, el tema de distribución, por ejemplo, es un cambio radical de vender cosas físicas que la gente tiene que llevar a un lugar con camiones y que tiene estos costes y estos costes de producción y la materia prima, a que sea algo en plan de... No, la producción física es que la gente tenga ordenadores, o sea, ya está. Y lo otro es más, los discos ya se convierten en artículos de coleccionista. O de alguien que es muy fan y que quiere tener el objeto, ¿no? Pero ya no es tanto el objeto simboliza el contenido. Sí, en cierto modo, te pones un Led Zeppelin en tocadiscos, es una maravilla. Claro. Y es una experiencia mucho más bonita que lo otro. Pero lo que decíamos antes es que cambia todo mucho. Cambia todo mucho y yo me alegro, pues yo qué sé, al menos con Producciones Doradas, cuando empezábamos allá, pues, no sé, tener la capacidad de que viéramos tan pronto, pues que al final la música pues, se podía consumir de una manera equitativa así para todos, ¿no? Yo no sé si era bueno o malo o si eso debería ser así o debería devolver algo, ¿no? Lo que sí
veo es que sí que es verdad que mucha gente compra tocadiscos y compra más vinilos, pero no creo que sea una cosa masiva. Ujú. Y que parece que las plataformas están para quedarse. Total. Y a nivel de producción, yo he visto que varios de tus discos te los has producido tú, luego siempre cuentas aparte con producción aparte, pero los primeros sobre todo, me imagino que los 2 primeros los produciste tú totalmente. Luego también, a ver, El Caldero también lo produciste tú por tu parte. Sí, yo puedo producir, o sea, sé usar el Logic y sé poner efectos, pero sí que creo que es bonito hacerlo con alguien. Por eso siempre he currado con Sergio y con este último, con Aaron Rooks, que ha sido el productor del Bacalao. Que Aaron Rooks es el chico que toca conmigo en directo, que es de Estados Unidos y bueno, también tiene su proyecto en solitario que está muy bien. Pero yo, no sé, aquí en esto creo que hemos hecho un trabajo muy, muy bueno los dos. Pero ¿qué diferencia notas, Maxim, o la mayor diferencia entre hacerlo tú solo y currar con alguien en cuanto a cómo es la dinámica de curro? En mi caso, por ejemplo, pues depende, porque en este disco Aaron ha hecho composiciones, por ejemplo, Paranoia o Sol y Sombra, él había hecho una base en la que yo después pues, metí una letra y una voz, canciones que entre los dos hemos hecho la letra, entre los dos hemos hecho la base. Entonces, una producción puede ir desde el punto mínimo en el que tú le mandas las morcillas, bueno, las morcillas como le llamaba el audio, le mandas las morcillas al productor y el productor te las mezcla y te pone los efectos, o a un punto en el que tú puedes hacer cosas, también depende del papel del productor. Sí. O incluso tú puedes tener una mezcla y él... En este caso ha sido muy, muy variada, porque hay canciones que ha hecho todo y canciones pues, que ha hecho una mezcla. Por ejemplo, en Velo de Maya la había hecho yo y él puso pues, unos... Y en otras estaba hecha y él retocó mucho. Que sí, es verdad, es que es una persona muy sabia musicalmente y hemos jugado pues, unas cartas de los 90 y del house muy bien jugadas con las cartas de ahora. Porque la electrónica yo creo que ha cambiado muchísimo. Sobre todo, yo creo que hay un punto de inflexión ahí, son los franceses, como el French House y todo esto, ¿no? El French House, y sobre todo yo creo que en el uso del compresor. El compresor ha hecho que la música techno y electrónica pase de los 90 ahora y no tenga nada que ver. ¿Por qué? ¿Por qué el compresor? Bueno, el compresor hace que los bombos suenen de una manera. El uso del sidechain. ¿Sabes lo que es el sidechain? No. Sidechain es una técnica que se utilizaba para la radio. Por ejemplo, tú imagínate que está sonando una música de fondo ahora. Entonces, el sidechain es un compresor a banda. Entonces, tú pones un compresor a banda tú pones el micrófono con respecto a la música. Entonces, cuando suena el micro, la música deja de sonar el compresor y deja de sonar. Vale. Entonces, eso estaba pensado para la radio. ¿Qué pasa? Que con la electrónica descubrieron que si tú ponías eso, el bombo y toda la música dejaba de sonar cuando sonaba el bombo. Entonces dices, tienes un bombo súper presente. Pam, pam, pam. Y cuando suena el bombo no suena otra cosa. Esa contundencia de la música techno se consigue con un sidechain. Tú puedes meter sidechain hasta en la voz. O sea, cuando suena el bombo deja de sonar tanto la voz. Y eso es una de las mejoras que ha tenido la música de los años 2000. Claro, de ahí que tenemos estos de como boom, como que hay subidas y bajadas súper bestias en canciones que te ponen arriba el bombo a tope. Y ya si el sidechain es muy agresivo, te hace esa sensación de botar. Exacto. Eso es el sidechain. Claro. Y esa es una mejora del techno que ha tenido ahora. O sea, ¿hasta qué punto tienes en cuenta como cuando vas a hacer algo nuevo las herramientas que te gustaría utilizar o que te dan curiosidad o que escuchas en otras cosas? ¿Hasta qué punto compones pensando en esto? ¿Quiero utilizar esta herramienta o quiero utilizar este estilo que no he probado todavía o que quiero ir? ¿Cuánto es esto motor de tu creatividad? Depende. La cuestión es jugar un poco. Jugar con los elementos que tienes, una idea de melodía y a partir de ahí pues probar cómo queda con este bajo, cómo queda con este LED y a veces tienes claro que va a ser con una doble sierra, pero muchas veces pruebas o incluso esperas a ver qué te dice el productor, cómo le gusta, qué sonido puede proponer. Creo que lo bonito de la música es no cerrarte a decir, ay, he escuchado hace base, voy a usar ese bajo. No, lo guay creo es basarse en la antigüedad para cosas de ahora. Por ejemplo, una canción de este disco, en Pensar el tiempo, la melodía está basada en Hurricane de Bob Dylan.
Na, 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 na. La melodía es la misma, no era por copiar, era un homenaje que quería hacer. Luego el Hostia, estribillo... decía yo que tenía que... Vale, ok. Entonces, con esto quiero decir que lo bonito es coger cosas, aprovecharlas ahora y homenajearlas de alguna manera y sobre todo jugar, porque lo bonito de la música es divertirse. Yo creo que cuando alguien se divierte haciendo música se nota. Y cuando tú haces algo para gustar o porque está de moda también se nota. O a veces no lo sé. A mí se me ha notado. Sí. ¿Tú notas que has hecho cosas para...? No, porque cuando lo he intentado he visto que era una caca, así que... ¿Pero has llegado a publicarlo o...? No, lo he dejado allá y he dicho, mira, se me da bien hacer lo que me gusta. Mucho mejor. Al menos soy consecuente conmigo mismo y me divierto sobre todo. Una cosa, es un disco que ya me he mencionado antes, pero que es Nuevos Misterios, que no sé hasta qué punto... Bueno, aparte que te tengo que decir que cada vez que voy a Madrid y voy a Nuevos Ministerios, pienso en Nuevos Misterios. Eso me viene a la cabeza. No sé, y me gusta pensar que en algún momento eso le pasa a más gente. Eso pasó en una entrevista, que se dijeron Nuevos Ministerios como 7 veces. ¿Dijeron Nuevos Ministerios? Sí. Buenísimo. Sí. Entonces sí que le pasa. Nuria se ríe. ¿Te acuerdas de que llamaron Nuevos Ministerios el disco? Sí, además fue en la televisión pública. Y yo al principio dije... "Brr", y luego ya la tercera dije, no voy a decirlo. Y luego ya cuando me vio que señor más majo, dice, ¿cómo permitiste que lo dijera tantas veces? Dije, es que ya lo dijiste tanto que ya me da vergüenza. Pero sí, la idea era juntar Nuevos Ministerios con los misterios de Eleusis. Pero en serio, o sea, el concepto de Nuevos Ministerios estaba en la creación. Claro, porque yo fue el primer año que vivía en Madrid. Vale, entonces, pues menos mal, ahora me quedo súper tranquilo, tío. Claro, además mucha gente todavía sigue diciendo Nuevos Ministerios. Sí. Porque hay palabras que tú lo ves así. Yo no sé por qué, pero tengo la cosa de cuando voy por el metro de Madrid y veo las paradas, no sé por qué, pero las leo en catalán todas, ¿no? Como si fueran... Sí, no sé por qué. No, que estoy en Madrid, ok, vale. Y llevo 10 años ya en Madrid, todavía las sigo leyendo en catalán. Claro, no tiene sentido, ¿no? Dices, sí. ¿qué quiere decir? Claro. Pero Nuevos Misterios sí que hacía relación a eso. A que había una cosa de Nuevos Ministerios y que era... No sé, a mí me gustaba mucho también. Pero lo que yo con este disco es que no sé, esto es mi fumada sobre escuchar tu música y hacer conclusiones, que no sé si encuentras ahí un punto de inflexión a nivel de sonidos y a nivel de ritmos y a nivel de cosas, porque ahí creo que quizás es donde empieza a buscar más cosas latinas o más latinizarse o más ritmos, que a lo mejor habían habido alguna intuición de eso en algún tema anterior, pero como aquí de repente se convierte en algo más como más orgánico, más terrenal, no sé cómo decirlo. Yo lo que creo que ahí empecé pues tal vez a ser más maduro en niveles de producción. Eso lo producí yo también. Uh-huh. Y de cantar y de los sonidos. Música latina ya había habido, por ejemplo, desde Supercrepus, había una canción como Lagartos o incluso Nuevo Ritmo, que habían cumbias, hay mogollón. Uh-huh. Pero tal vez es el disco más en el que se empieza a madurar el sonido. Ese vino empieza a poderse tomar tranquilamente. Uh-huh. También coincide con mi etapa en el Volcán. Uh-huh. Y yo que había sido un poco tiránico en todas mis cosas, ¿no? Pues de repente pues yo llegué a Madrid con la intención de ya no estar en ninguna discográfica. O sea, había acabado un poco así harto. Y bueno, conocí a Liñán y del Volcán Música uh-huh. y de repente nos llevamos muy bien. Y dije, pues venga, voy a apostar y ahí sigo. Muy contento con el Volcán y con las relaciones que me ha hecho conocer, ¿no? Porque a través del Volcán pues conocí a Tomasito, uh-huh. las Negris que aparecen ahí y todas esas relaciones que al final es una discografía que es como una familia, que eso es lo bonito de este sello. Y bueno, también me gusta verlo como el inicio de la última etapa en la que creo que todavía estoy. Uh-huh. Claro, porque cuando estás en los primeros discos y tal, vas creo que los dos primeros los haces con el mismo sello, luego vas cambiando, ¿no? Y ¿cómo es el ir navegando entre sellos, entre ver quién entiende tú esto, hasta que encuentras un sitio donde te encuentras a gusto? Es, bueno, es diferente. O sea, todo el mundo trabaja diferente y
Y tú siempre quieres, no sé, la verdad, yo nunca he tenido ningún problema. Nadie me ha dicho cómo tenía que hacer las cosas, siempre me han dejado libertad total. Y me lo siguen haciendo pero bueno, siempre tienes ahí. Si vas cambiando es porque no estás a gusto o porque hay algo que no te llama. Pero bueno, es verdad que al principio pues estaba con Producciones Doradas, que como saqué, luego fue cambiando. Y ahora estoy ahí con El Volcán y estoy muy, muy bien allá. ¿Cuándo empiezas a notar que ya tienes un público que va, canta tus temas, tal cual? Porque al principio, evidentemente, con los primeros discos, pues hasta que vas teniendo peña, es más gente que va a veces a ver qué pasa, o colegas o tal. ¿Cuándo notas que van ya por ti a ver a Yo Crepúsculo? Es que mi carrera fue extraña. Porque yo, por ejemplo, salí en 2008 con 2 discos, Escuela de Cebras y Super Crepus. Y yo todavía seguía trabajando digitalizando ahí. Y con Super Crepus, de repente, pues es considerado el mejor disco del año de Rock Deluxe. Y eso, en un artista que empieza, pues en ese momento, y lo que era Rock Deluxe, lo que hace es explosionar mi carrera. Y al año siguiente, pues estaba tocando en Primavera Sound, en Sonar, en Benicàssim, en todos los festivales. O sea, tuvo una repercusión brutal. Entonces, no es lo normal que un grupo empiece, y más con una música tan extraña y underground como la mía, y que al año siguiente esté en todos los festivales y en boca de todos. Eso de entrada me hizo pues que llegara mucha gente. Y son discos curiosos, extraños. Mi manera de cantar no es una manera de cantar al uso, y más en los primeros discos. Entonces, pues mucha gente pues, le cantó que le gustaba o que no le gustaba mucho o no le gustaba nada. Eso fue bien, pero luego empecé, yo por ejemplo en Madrid y Barcelona pues tenía mucho público, pero luego podía ir a una ciudad y venir 3 personas. ¿Cuándo cambió eso? Eso cambió con Fábrica de Baile. Fábrica de Baile ha sido el punto de inflexión del proyecto. Ha sido como una canción que todo el mundo conoce, que es un clásico dentro del... Volvemos al indie. Y que mucha gente pues, ha conocido mi música a través de Fábrica de Baile. Ese es el momento en el que yo empiezo a ir a ciudades y va bien de gente. ¿Esperabas algo de esta canción más que de cualquier otra que hayas compuesto? Yo no tenía ni idea de que Fábrica de Baile era ni siquiera el single del disco. Porque yo cuando salió Baile de Magos pensaba que el single era Bailando en el Lavabo. Una canción que ni siquiera tocamos ahora en directo. De hecho, Fábrica de Baile es como la 4 o algo así del disco, ¿no? Sí, y me dijeron, no, que es Fábrica, el single. Y dije, ¿seguro? Sí, sí. Y no sé por qué, pues me dejé llevar. Pues venga, Fábrica. Yo no era consciente. Cuando estás metido en un disco, estás metido en un agujero negro de que a veces no tienes... Vale, tú lo has hecho, pero no sabes. No tuve jamás la sensación de que esa iba a ser la canción del disco. Ni de mi carrera, probablemente. ¿Y ha cambiado tu relación con la canción a raíz de que se haya hecho así de conocida? No, porque seguimos tocando la última en los conciertos y yo estoy a gusto. Estoy a gusto porque no me canso de tocarla. Veo que la gente, sobre todo porque veo que a la gente le gusta. Si yo de repente viera que la gente casi que me harta más, me hartaría más ver que la gente pone una cara así de rata, una cara larga, y digo, vale, ya está, se acabó el momento. Pero como veo que la gente se lo pasa bien, pues me parece bien tocarla. Bueno, aquí en el programa hemos tenido a un integrante temporal o ocasional de Yo Crepúsculo, que es el Alacrán. Aunque la gente no lo conoce como el Alacrán. Pero entonces me gustaría que hablemos de él sin decir su nombre, solo como el Alacrán, para saber cómo se generó, por qué de repente el Alacrán va a bailar, a cantar y a amenizar algunos bolos y cosas así. Bueno, el Alacrán... Empezamos nuestra relación nocturna y musical, pues un viaje a Madrid, que yo creo que estaba presentando un nuevo ritmo. En Sol vinieron poquísimas personas, pero muy, muy pocas. Y entre ellas estaba el Alacrán. Entonces, yo apenas lo conocía, pero nos fuimos a un karaoke, que luego hemos ido a muchos karaokes después. En ese karaoke, pues creo que el Alacrán cantó una canción de La Oreja de Van Gogh y yo canté el de Víctor Manuel. Entonces nos despedimos y yo ya le dije, mira, tienes que venir a cantar conmigo a los directos y te vas a llamar el Alacrán. Y se lo puse en un mensaje así. Y luego al cabo de muchos años pues fui a vivir a Madrid. Y bueno, coincidí, estábamos en la misma burbuja
y de repente nos hicimos ahí inseparables en esos momentos, la noche, y se apuntó a los conciertos, ya como el Alacrán. ¿Has hecho algún videoclip o algo así, conjunto? Ha participado como actor, por ejemplo, el de Quizá, que hace unos bailes así bastante guays. Pero bueno, es bonito porque es un proyecto que todavía tenemos ahí que hacer. ¿Hay que hacer eso? Claro. Entonces es una cosa que yo sé que cuando salga va a ser preciosa, pero de momento pues es como que tienes ahí una cosa bonita por hacer todavía. Total, el Alacrán es de Nacho Vigalondo. Y eso quería preguntar cuando le dicen Reyes y al final acabamos hablando de tantas cosas que no. Pero me parece también curioso porque me imagino que es esto, ¿no? Yo me doy cuenta que dentro del mundo de la peña que va creando cosas surgen estas sinergias de que aparte de que todo se nutre de todo, tú cuando tienes una cabeza que va pensando en ideas, mola mucho compartir tiempo con gente que va pensando en ideas pero en otra dirección. Sobre todo porque Nacho es una persona que es una fábrica de ideas. O sea, yo creo que pocas cabezas he visto tan creativas y geniales como la suya. O sea, es tomarte un café y surgen 80 filos de cosas diferentes y yo creo que es un genio de la creación. También has tenido bastante relación a nivel de crear cosas con Vengamonjas. Con Vengamonjas, cuando empezaron aquí en Barcelona hicimos muchas cosas y sí. Es un par de videoclips, ¿no? ¿Conjuntos? Sí. Hicimos ahí el de Toda esta energía, el de Enséñame a amar. Enséñame a amar con este concurso así como retro de... Y de yo recuerdo pues mucho, sí. O sea, cuando empezaron y hacían los vídeos en YouTube y que a mí me encantaba. O sea, ese humor así tan surrealista que tenía, pues a mí me parecía brutal. Oye, estás por aquí. Ahora, de que salga esto, a que tú vengas a tocar aquí a Barcelona, van a pasar unos mesecillos, pero me gusta hablar un poco de esto, de cuando... ahora tocas en octubre. El 11 de noviembre en Barcelona y el 22 de octubre en Madrid. Vale. Barcelona va a ser en el Apolo 2 y en Madrid va a ser en una sala que se llama Jaguar, que está en la Gran Vía, que era una antigua discoteca de esas de viejos que van a bailar. Vale, y ahora es... Ahora la han cogido para hacer música de jóvenes. Hostia, pero molaría también que siga yendo parte de la vieja escuela, o sea, como que lo hagan híbrido. Eso pasaba. Yo no sé cómo será ahora, pero me acuerdo de La Paloma, que había unas orquestas que tocaban. La Paloma aquí en Barcelona, en el Raval. Sí. Y no sé qué día era, si era el viernes o el jueves, que había un momento en el que la orquesta estaba terminando y estaban todos los señores así y luego venía el DJ. Pero ahí había como un público que se juntaba entre los mayores y los jóvenes. Entonces habían jóvenes que empezaban a bailar con los mayores y cuando empezaba el DJ a poner funk y disco, habían mayores que se quedaban. Entonces ese momento en el que el aceite y el agua se empiezan a mezclar pero no se tocan, me parecía brutal. Pues además, ¿no ves como que está muy sectorizado el ocio en esto? Y creo que a mí me gusta pensar que con el tiempo eso se va a ir diluyendo y que habrán abuelas perreando muy fuerte porque ya se va a ir diluyendo a nivel generacional lo que entra y no, porque ahora mismo hay peña que viene del metal o del rock de toda la vida, pero de repente le empiezan a molar canciones ahora que hacen más bachateo o más no sé qué, porque ha descubierto esta otra. No, porque antes yo pienso que estábamos mucho más encajonados en yo soy heavy, yo soy reggae. Y ahora es como que todo un poco, incluso en los propios artistas, las canciones ya no son todas de un género en un mismo disco incluso. Yo creo que solo hay. Solamente que hay unas fiestas mayores de un pueblo para ver a los viejos borrachos bailando Zetangana y a los jóvenes bailando el chucuchú del tren. O sea, totalmente, ¿no? En los pueblos y sí, o ir a ciudades como las fiestas mayores de Vitoria y ver a 4 generaciones juntas más borrachos que un piojo. Eso sí, quizás es ahí donde está la esperanza de las fiestas de pueblo, en las fiestas de patronales. Eso es. Ese es el futuro del pasado. Ese es el futuro del pasado. Pues yo lo dejaría aquí, tío, porque ya no se me ocurre cómo dejarlo más arriba. Gracias, tío, yo Crepúsculo, por venir aquí. Nos podemos despedir otra vez con esta voz de radio de medianoche. Ha sido un placer estar con vosotros en este programa de medianoche. El se ve la luz ahí, pero... de la birra es tu programa nocturno. Cada uno
con su familia, con sus amigos. Muchas gracias por escucharnos. Gracias, gente. Hasta luego. Está en la cámara general y decimos adiós con la manita. Adiós, gente.